¿Qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de William James y Peirce. William James nació en 1842 y murió en 1910. Fue un filósofo y psicólogo estadounidense, una de las figuras más influyentes en la historia del pensamiento occidental, y también fue pionero en el desarrollo de la psicología moderna. Fue parte del movimiento pragmatista junto a Charles Sanders Peirce y John Dewey, y sentó las bases de la psicología funcionalista. Sus contribuciones abarcan no solamente la filosofía, también la psicología, como es lógico, la religión y la ética, y se le recuerda tanto por su originalidad como por su impacto en múltiples campos de conocimiento. En cuanto al pragmatismo, para él el significado de la verdad es realmente lo que está en juego. William James es conocido como uno de los fundadores del pragmatismo, una corriente filosófica que sostiene que el significado de una idea o concepto radica en sus efectos prácticos y sus consecuencias. Para James, las teorías no son simplemente representaciones del mundo, sino instrumentos útiles que nos ayudan a navegar en la experiencia, a movernos en la experiencia, podríamos decir también. En ese sentido, hay que decir también que James reformuló el pragmatismo de Peirce y lo popularizó a través de su obra. En ese sentido, podemos señalar que el iniciador fue el propio Peirce del pragmatismo. En este pragmatismo se establece que la verdad no es absoluta ni independiente de la experiencia humana, sino que emerge de su utilidad práctica en contextos específicos. Una idea, en consecuencia, es verdadera en la medida en que resulta funcional y coherente en la vida cotidiana. Además, también, pues para William James, la verdad es aquello que resulta ventajoso para nuestro pensamiento y también para nuestra experiencia práctica. En consecuencia, su pragmatismo también criticó los enfoques racionalistas y absolutistas de filósofos como, por ejemplo, Descartes y Hegel, pues los consideraba desvinculados de la vida concreta. En cambio, su visión es pluralista, existen múltiples perspectivas y verdades. En ese sentido, afirma un cierto perspectivismo y esas verdades dependen del contexto. En cuanto a la psicología desarrollada por William James, es funcionalista, ya que la mente es entendida como proceso, como funciones. William James fue autor de Principios de Psicología, un gran libro de psicología de 1890, una obra monumental que fundó el funcionalismo en la psicología. Frente al estructuralismo, que analizaba los contenidos de la mente como elementos estáticos, James concibió la mente como un flujo continuo de experiencias al que llamó corriente de conciencia. Y en ese sentido estuvo acertado al decirlo de esta manera, porque así es. Para James la conciencia no es una colección de imágenes fijas, sino más bien un proceso dinámico, adaptable y también en constante cambio y transformación. Este enfoque tuvo un impacto duradero en la psicología y la literatura, influyendo a escritores como Joyce y Woolf. Otras ideas clave en su psicología incluyen el hábito o costumbre. James estudió cómo los hábitos moldean nuestras acciones y cómo su repetición facilita indudablemente el aprendizaje. Afirmaba que el hábito es una segunda naturaleza que organiza la vida práctica de las personas. En cuanto a la emoción, en su teoría, la teoría de James Lange, sostenía que la emoción surge como respuesta a los cambios fisiológicos en el cuerpo y no al revés. Por ejemplo, desde la perspectiva de William James, no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes precisamente porque lloramos, porque nos caen las lágrimas. El yo también es entendido por James como un yo, diríamos, definible, el yo empírico, lo que experimentamos y conocemos de nosotros mismos, y el yo puro, que es el núcleo consciente que observa estas experiencias. En cuanto a la filosofía de la religión, para William James la experiencia religiosa pues es algo a analizar y exploró profundamente la religión y la espiritualidad, eso sí, desde una perspectiva psicológica fundamentalmente y también filosófica. Su obra más destacada en este campo es una obra de 1902 en la que estudió los fenómenos religiosos a partir de las experiencias personales y también místicas. Para James se puede decir que lo importante no era la validez objetiva de las doctrinas religiosas, sino la experiencia vivida que producen en los individuos. Identificó además la religión como una respuesta a los problemas fundamentales de la vida humana y describió también la espiritualidad
como una fuente de consuelo y de transformación personal. Clasificó las experiencias religiosas en dos grandes apartados o categorías. En primer lugar, las experiencias saludables y optimistas, aquellas que realmente brindan esperanza y energía positiva, y en segundo lugar las experiencias enfermas y trágicas, aquellas que surgen de crisis existenciales o vitales, pero que conducen a una renovación espiritual. James defendió, además, la legitimidad de la religión al argumentar que sus efectos prácticos, como la transformación personal y también la búsqueda del significado existencial, son pruebas de su valor. Por otra parte, también dio mucha importancia James a la libertad y a la voluntad. El libre albedrío también es esencial para él. En ese sentido, la defensa de la libertad humana fue una constante en las obras de William James. Rechazó, por ejemplo, el determinismo mecanicista, afirmando que nuestras decisiones y acciones tienen un grado de indeterminación real. En su famosa conferencia sobre estas cuestiones de 1896 defendió el derecho a creer en ideas que carecen de evidencia absoluta, siempre que tengan una importancia práctica o existencial. James además sostiene que en cuestiones vitales, como por ejemplo la fe, la moralidad o el propósito, la voluntad de creer es inevitable y legítima. También criticó a los escépticos radicales, afirmando que su rechazo a actuar sin evidencia también es una postura de fe, ya que supone una confianza en el escepticismo mismo. Además, también pues él considera que nuestra fe en una verdad nos ayuda a crear esa verdad. Así lo dice él mismo. En cuanto al pluralismo y empirismo radical, podemos decir que James abogó por un pluralismo metafísico, argumentando que la realidad no es un sistema unitario, sino una pluralidad de experiencias y de perspectivas en constante cambio. Por lo tanto, reafirma el perspectivismo a nivel psicológico y filosófico. Este pensamiento quedó plasmado en su concepto de empirismo radical, que buscaba incluir todas las experiencias, tanto las subjetivas como las objetivas, en la investigación filosófica y también en la investigación psicológica. A diferencia de los empiristas clásicos, James defendía que las relaciones y conexiones entre los fenómenos son tan reales como los fenómenos mismos. El conocimiento, además, para él es un proceso dinámico de ajuste entre el ser humano y su entorno. En este sentido, también hay que destacar su legado e influencia. William James dejó un legado profundo en múltiples campos. Por ejemplo, en filosofía está su pragmatismo, que influyó en pensadores como John Dewey y en corrientes como por ejemplo la filosofía analítica del lenguaje en el siglo XX. En psicología, su concepción funcionalista abrió también el camino o la vía a la psicología aplicada y experimental. En estudios religiosos, su enfoque fenomenológico sentó las bases para el análisis moderno de la espiritualidad. Además, también hay que decir que su estilo claro y accesible lo convirtió en un divulgador excepcional, logrando llevar la filosofía y la psicología a un público más amplio. En conclusión, se puede decir que William James fue un pensador pluralista, pragmático y profundamente humano que buscó reconciliar la ciencia, la experiencia y la libertad individual. Para él, se puede decir que la verdad, la religión y la moralidad no eran entidades abstractas, sino herramientas prácticas para mejorar la vida humana y enfrentar la incertidumbre del mundo, de la realidad y de todo lo que conocemos y percibimos. Otro gran filósofo de la época fue Charles Sanders Peirce, que nació en 1839 y murió en 1914. Fue un filósofo, lógico, matemático y científico estadounidense, considerado el fundador del pragmatismo y una de las mentes más brillantes de la historia intelectual. Sus obras, aunque subestimadas en su época, sentaron las bases para la semiótica moderna, la lógica formal, y tuvo un impacto crucial en el desarrollo de la filosofía contemporánea. Peirce no solo influyó en figuras como William James y en John Dewey, sino también en corrientes filosóficas posteriores como la filosofía analítica, la teoría de signos y la epistemología o teoría del conocimiento, o filosofía del conocimiento, de la ciencia, podríamos decir también. En cuanto al pragmatismo, él desarrolló la doctrina de los efectos prácticos. Peirce es el creador del pragmatismo, una teoría filosófica que vincula el significado de las ideas con sus consecuencias prácticas.
El principio pragmático, formulado en su ensayo Cómo aclarar nuestras ideas de 1878, sostiene que el significado de un concepto o proposición depende de los efectos prácticos y observables que causa o que genera. En este sentido, considera los efectos prácticos de un objeto de tu concepción, y entonces la concepción completa de estos efectos es la concepción del objeto mismo, como él dice. Además, también hay que señalar que Peirce usó este principio para combatir las discusiones filosóficas abstractas e ineficaces. Su pragmatismo no es un simple utilitarismo, sino un método lógico para clarificar conceptos y encontrar verdades prácticas en la experiencia. Además, se puede afirmar que Peirce reformuló el nombre de su doctrina como pragmaticismo, diferenciándola del pragmatismo, popularizado precisamente por William James. Mientras que James pues señalaba o asociaba el pragmatismo con la verdad útil y subjetiva, Peirce defendía en cambio un enfoque más científico y objetivo, unido a la lógica y al método experimental. Además, también hay que indicar que su teoría de la verdad responde a un cierto realismo científico y falibilismo. Peirce desarrolló una concepción objetiva de la verdad, vinculada a su filosofía del pragmatismo y al método científico. Para él, la verdad es aquella opinión final a la que toda investigación racional llegaría en condiciones ideales, si se siguieran, eso sí, los procedimientos correctos. Además, el propio Peirce daba mucha importancia a la verdad. Según Peirce, la verdad no depende de una mente individual, sino de la comunidad de investigadores a lo largo del tiempo. En este orden de cosas, su enfoque es realista acerca de la verdad. Existe una realidad independiente del pensamiento humano y nuestras creencias son aproximaciones progresivas a ella. Además, también hay que explicar su falibilismo, que sostiene que ningún conocimiento humano es infalible. Toda creencia, incluso las científicas, están sujetas a revisiones y correcciones. La duda para Peirce es el motor del progreso intelectual, con lo cual admite un cierto nivel de escepticismo. Dice él mismo, no hay ninguna certeza absoluta, nuestros juicios están sujetos a error, pero es a través del error que nos acercamos a la verdad. Son palabras del propio Peirce. Además, este gran pensador combinó el falibilismo con su realismo, proponiendo que aunque nunca alcancemos la verdad absoluta, podemos acercarnos indefinidamente mediante el método científico y el trabajo colaborativo a la verdad. En ese sentido, también hay que destacar su trabajo en relación con la semiótica o teoría general de los signos. Peirce es conocido como el padre de la semiótica moderna, una disciplina que estudia los signos y sus funciones. Su teoría es fundamental precisamente para la lingüística, la comunicación y la filosofía del lenguaje, y también para la teoría de la cultura. Para Peirce, un signo es cualquier cosa que representa algo para alguien en algún aspecto o capacidad. Introdujo la famosa tríada semiótica. En primer lugar, representamen, signo en sí mismo, la forma del signo, palabra, imagen, sonido. En segundo lugar, el objeto, lo que el signo representa. En tercer lugar, interpretante, la interpretación o efecto que produce el signo en la mente de un intérprete. Además, también clasificó los signos en tres categorías principales. Por una parte, el icono, que es el signo que guarda semejanza con su objeto, por ejemplo, un retrato o un mapa. En segundo lugar, el índice, el signo está físicamente relacionado con su objeto, por ejemplo, el humo indica fuego. Y en tercer lugar, el símbolo, el signo y su objeto se relacionan por convención o acuerdo, por ejemplo, las palabras o banderas. Además, hay que decir también que la semiótica de Peirce es triádica y dinámica, lo que la diferencia de enfoques dualistas como el de Saussure, por ejemplo. Para Peirce, el significado de un signo nunca es estático, ya que depende de una cadena infinita de interpretaciones, semiosis ilimitada, se podría decir también, y también, por supuesto, insistió mucho en la lógica y el método científico. Hizo investigaciones sobre lógica muy importantes. Peirce fue un pionero en la lógica matemática o la lógica simbólica. Introdujo innovaciones que influyeron en el desarrollo de la teoría de conjuntos, la lógica modal y la computación moderna. Su trabajo en lógica sentó las bases para el estudio formal del razonamiento.
Además, Peirce distinguió entre tres tipos de razonamiento. Por una parte, la deducción, que parte de premisas generales para llegar a conclusiones particulares, y también, por otra parte, la inducción, generaliza a partir de observaciones particulares, es fundamental precisamente para la ciencia empírica. Y en tercer lugar, la abducción, proceso de generar hipótesis plausibles a partir de datos o hechos sorprendentes. Para Peirce, la abducción es el punto de partida del método científico, ya que permite realmente formular explicaciones tentativas que luego se verifican mediante la inducción y deducción. En cuanto al método científico, según Peirce, es autocorrectivo. Las hipótesis son siempre provisionales y están abiertas a revisión constante. Este enfoque está también íntimamente relacionado con su falibilismo y realismo gnoseológico. En cuanto a la metafísica y las categorías universales, podemos decir que Peirce desarrolló una ontología basada en tres categorías universales que subyacen a toda experiencia y realidad. Estas categorías son fundamentales en su filosofía. En primer lugar está la primeridad, que representa la posibilidad pura y la cualidad de la experiencia inmediata. Es lo que existe sin relación con nada más, por ejemplo, el rojo en sí mismo. En segundo lugar está la segundidad, representa la actualidad y el hecho bruto. Es la relación entre dos cosas, la interacción y la resistencia, por ejemplo, una piedra que golpea una pared. En tercer lugar está la terceridad, representa la mediación y el pensamiento, es la regularidad o el signo que conecta la primeridad y la segundidad. Por ejemplo, el lenguaje que comunica una idea o comunica unas ideas. Estas categorías son, desde la perspectiva de Peirce, fundamentales para comprender su semiótica y su teoría del conocimiento. La terceridad, en particular, es central en su concepción de la realidad como un proceso mediado por signos. Además, también hay que señalar que en cuanto a la filosofía de la ciencia y la comunidad de investigación, el propio Peirce indica que hay una concepción colectiva del conocimiento científico. Argumentó que la investigación no es un esfuerzo individual aislado, sino un proceso comunitario y cooperativo y colaborativo que se desarrolla a lo largo del tiempo. La verdad, por tanto, no es algo que podamos poseer plenamente, sino un límite hacia el cual tiende la investigación infinita. En este orden de cosas, también hay que señalar que para Peirce la ciencia es una búsqueda de la verdad orientada por el método lógico y la actividad colaborativa de los científicos. La comunidad científica juega un papel, por tanto, fundamental, ya que la verdad no depende de la opinión individual, sino del consenso alcanzado mediante la investigación y la crítica continuas. En cuanto al legado e influencia de Peirce, es muy notable. Aunque Peirce vivió en relativa pobreza y su obra fue poco reconocida en vida, su influencia ha sido enorme a lo largo del tiempo. Su pragmatismo inspiró a William James, John Dewey y otros grandes pensadores pragmatistas. Su semiótica, podemos decir, que revolucionó los estudios del lenguaje, la comunicación y la cultura, influyendo en filósofos como, por ejemplo, Umberto Eco, y en corrientes estructuralistas y postestructuralistas. Su trabajo en lógica y filosofía de la ciencia es también fundamental para el desarrollo de la lógica formal y la epistemología moderna. Además, también hay que decir que Peirce dejó un legado interdisciplinar que abarca la filosofía, la ciencia, la lógica y la semiótica. Su visión del conocimiento como un proceso dinámico y comunitario sigue siendo relevante en la actualidad también, en pleno siglo XXI. En resumen, se puede decir que Charles Sanders Peirce fue un pensador audaz y profundamente innovador, cuyo pragmatismo, teoría de los signos y filosofía científica transformaron el pensamiento moderno. Para Peirce, la búsqueda del conocimiento es falible, infinita y colaborativa, guiada siempre por el diálogo entre el razonamiento lógico y la experiencia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.